Sobre el masterclass de hoy día, quiero comentar, explicar cómo hice en forma práctica un monitoreo para hacer un diagnóstico y proyección de posibles, pongo ahí, pasaron 11 meses después de producido un derrame de petróleo de Bucíos, ¿no? Muchos preguntarán, ¿y qué cosa es petróleo de Bucíos? Los petróleos generalmente se les llama por el nombre de donde se extrae, ¿no? Y Bucíos está cerca de Brasil, en Brasil, a 189 kilómetros de Río de Janeiro, y es un lugar que se saca desde la profundidad. No recuerdo si son 3.000 metros o más, es un petróleo que se extrae de ahí y es el que traen a Perú y es el que se estaba descargando en el momento que se produjo el accidente, ¿no? Pero esa zona es importante para que vean la producción entre marzo de 2015 y marzo del 2024, hay 1.000 millones de barriles, ¿no? Entonces, un petróleo importante que es el que se usa acá en Perú. Lo interesante es que cualquier petróleo, si bien en el Perú no se hacen las pruebas, porque yo puedo verter petróleo en la tierra y decir, oh, ahí está el petróleo de tal empresa, y se puede llegar a saber si es o no es del mismo, ¿no? Pero eso en Perú no se hace, pero sí se puede corroborar. Bueno, este tema voy a hablar de la causa del derrame, ¿no? Porque a veces es un error técnico, a veces puede haber muchos errores. Lo que sí quería comentar es que este tema fue muy polémico, ¿no? E incluso al poco tiempo de producido el derrame en Ventanilla, fui y era impresionante ver pues el mar, la arena, y salí en varios noticieros hablando del tema, pues, y que había que hacer una remediación rápida, que va a ser el tema en la cual yo voy a hablar en el curso, ¿no? Es un tema polémico porque vinieron a la universidad, a mí me extrañó que me vinieran a buscar, lo que pasa es que ha habido una ministra que trabaja cerca de esta empresa y ella recomendó mi nombre, entonces yo siempre, cada vez que hago un trabajo, no significa que el que te va a contratar tiene que querer un resultado que ellos quieren, y fui bien claro en eso, como siempre lo he sido en mis trabajos, y acepté el trabajo porque es interesante el ver y aplicar mis conocimientos, sobre todo de oceanografía, de la parte biológica. Igual yo soy oceanógrafo pesquero, relaciono la parte oceanográfica con la pesca, ¿no? Tanto en mares, en ríos. Bueno, ahora yo quería ir y ver cuál fue la causa del derrame, ¿no? O sea, fue un error, qué cosa pasó, y en realidad ese día lo recuerdo mucho porque justo yo había estado dictando clases, ¿no? Había estado dictando clases y resulta de que mientras en mi casa siempre ven el canal japonés, ¿no? Y acabo mi clase y me dicen, ¿ha visto lo que ha pasado? ¿No? Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Digo, y veía que todo el canal japonés, NHK, que es el de noticias, pasaba sobre lo que sucedía con un tsunami que se había originado. Entonces, como ven en la figura, se ve en la figura, al lado izquierdo ven el volcán que se llamaba Hunga Tonga Hunga Ha, ¿no? Hunga Tonga Hunga Ha Apai. ¿Qué pasó? De que hubo una erupción el 15 de enero a las 17:14 hora de Tonga. Tonga es como 15 horas antes que Perú, ¿no? 15 horas antes, y ahí está la ubicación, más o menos a la altura de norte de Chile, pero muy lejos de la costa peruana. Y la distancia entre la zona y Perú era 10.500 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando se origina un tsunami, y en Japón ya lo estaban esperando, llegó más rápido, ¿no? Por estar más cerca, es como que uno tire una piedra a una piscina y se crean ondas alrededor, y esas ondas van en forma radial o diametral, van a todas las zonas donde haya se propagan hasta donde llegue a tierra firme. Entonces eso se ocurrió,
y esto definitivamente la velocidad de este tsunami, de las olas creadas por el tsunami, fue de 525 kilómetros por hora. Un tsunami en general, cuando debido a terremotos y esto, a veces tiene una velocidad promedio de 800 kilómetros por hora. Recuerdo ese día esto porque me preocupó tanto que nadie dijera nada en Perú y llamé a muchos amigos yo he sido miembro del directorio de IMARPE y siempre había un director de hidrografía, ¿no? Y los llamé, le digo, ¿y por qué no hablan del tsunami? Me dice, no, parece que como es volcán no debería llegar. Bueno, y llegó en realidad débil entre comillas, pero con olas muy fuertes. Y llegaron a Perú en 20 horas y 12 minutos, ¿no? Justo cuando una embarcación llamada Mare Doricum descargaba petróleo, ¿no? Entonces, el hecho de una ola tan grande, tan fuerte, puede romper un muelle, puede destrozar cosas de la playa, pero ahí queda, ¿no? Entonces, justo donde estaba conectado al barco, se produjo este golpe y se perdió, se rompieron cosas y comenzó el derrame, ¿no? Entonces, la causa fue, llamémosle fortuita, no fue una falla técnica, ¿no? Esto no hubo, como verán en el próximo, ¿no? No hubo alerta, mientras que Chile y Ecuador sí alertaban de que se venía el tsunami, ¿no? Acá no hubo nada. Y tan así, pues, que hubo un Lambayeque, hubo un caso de una camioneta que iba por la orilla, vinieron las olas de pronto, se llevaron la camioneta, murieron 2 personas, ¿no? Y posiblemente hubo daños. Ahora me dirán, ¿y por qué no hubo daños en toda la costa? Porque depende mucho de dónde es la marea alta y la marea baja. Cuando llegan las olas y justo están en la marea alta, va a ser más fuerte el efecto. Y definitivamente por la distancia y estar en contra de la dirección de la rotación de la Tierra, de los vientos y todo, llegó disminuido, pero llegó. Entonces, esa fue la causa del derrame, ¿no? Entonces, eso yo lo tenía muy comprendido y no se trata de que quién fue culpable, quién no fue, lo importante es qué hacer rápidamente, ¿no? Entonces a mí me sorprendió que me buscaran después que había sido uno de los más críticos en la televisión de este problema y que me llamaran acá al estudio. Entonces como me buscaron gente de Repsol, porque ahí vienen las preguntas, ¿y quién te pagó? ¿Quién de esto? Ah, con razón, no. Por eso es que quiero hacer esta presentación lo más transparente que se pueda, como he hecho otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, no voy a hablar ahora acá, pero el trabajo más grande que hice fue cuando la Contraloría me pidió que haga un trabajo de los relaves mineros en la zona de Ite, que se botaban 82.000 toneladas diarias y era una contaminación terrible y había una empresa canadiense muy famosa que había dicho que no había un daño aparente. Yo fui y dije que sí y gracias a ese estudio ya la SAO de Perú hizo canchas de relaves y ya no aventó al mar sus relaves, ¿no? Entonces esos trabajos me gusta, pero hay que probarlo bien. Entonces ahora voy a detallar o a explicar rápidamente qué es lo que se hizo, ¿no? Pensando cómo decir y después de 11 meses, ¿qué puedo hacer para ver si hay daño o no hay daño? ¿No? Entonces, primero empecemos, ¿cuál era el volumen del derrame? ¿No? El volumen de derrame oficialmente, ¿no? La fecha y la hora fue a las 22 y 26 horas según los reportes, ¿no? Y justo, como digo, casi 20 horas, 15 minutos, algo así, 12 minutos, 20 horas, 12 minutos después de que se produjo el tsunami, y se derramaron 10.400 barriles. Algunos dicen 12.000, bueno, 10.400, ¿a qué equivale? Si ustedes tienen una piscina olímpica, que es 50 metros de largo por 25 de ancho y 3 de alto, es la mitad de una piscina, o sea, igual a 1.875 metros cúbicos, ¿no? Entonces, había que ver si eso que se había derramado, esos 1.875 metros cúbicos, después de 11 meses, qué cosa estaba, cuál era el efecto, ¿no? Por supuesto que ahí hubo una serie de problemas políticos, mucha gente que se aprovechó de esto, que decían que eran pescadores, habían en ese entonces menos de 500, 600 pescadores en toda esa zona y al final resultaron más de 10.000
gente que recibieron un buen monto, muchas veces más de 100.000 soles por persona, y querían y quieren seguir recibiendo porque dicen que está el daño. Entonces, por eso era un tema delicado, e incluso cuando hice la publicación de mi informe, pidieron primero que sea por la universidad, pero en la universidad tampoco había mucha gente que no se quería meter porque decían, no puedo meterme en este tema. Yo sí lo tomé y lo hice con una empresa propia que se llama Gestión Pesquera Sostenible, porque por la universidad no quería después dicen por qué tomo el nombre de la universidad y todo, entonces, y el informe ha sido publicado, por supuesto, ¿no? Entonces, resulta que acá se ve la figura, ¿no? Y cuál es el área, ¿no? Más o menos hemos calculado 5 millas con el fondo y todo, ¿no? El área es de 11 billones, trillones, 656 millones, 941.176 metros cúbicos, ¿no? Eso es más o menos 3.453.000 piscinas olímpicas, ¿no? Y eso multipliquémoslo por 2. Es para comparar el petróleo vertido con el área de todo, ¿no? Con el área del mar donde cayó todo el petróleo y vamos a ver qué es lo que pasa una vez que el petróleo llega al mar, ¿no? Ahora, vamos a ver si esto, comparando con otros países, lo he puesto de los 3 más grandes que ha habido en el mundo, derrames en el océano, y entre ellos pues tenemos el derrame del petróleo en el Golfo Pérsico durante la guerra, que fueron 11 millones de barriles, ¿no? Y pues la marea negra llegó a un tamaño máximo de 4.242 kilómetros cuadrados y unos 12 centímetros de espesor. Por supuesto que un derrame así sea un balde, ya es contaminar el mar y puede dañar a lo que está ahí, ¿no? Entonces hay que evitarlo, pero cuando es un accidente, bueno, hay que ver cómo hacerlo. Yo en la remediación, cuando haga el curso, ahí voy a hablar sobre el tema, ¿no? Bueno, luego, este fue un derrame también en México, ¿no? Pero este derrame fue muy complicado porque fue desde el fondo marino, ¿no? Donde a 3 kilómetros hubo una explosión y el petróleo siguió saliendo y saliendo sin control, ¿no? O sea, durante 280 días, imagínense, ¿no? Y el volumen fue de 3.3 millones de barriles. Acuérdense de nuestra cifra, ¿no? De cuántos fueron los nuestros. Ahora, no quiero decir que, pues no es nada, no, sino más o menos de ahí se quemó el 50%, se evaporó el 16%, se recolectó el 5%, que es bien difícil recolectarlo y se dispersó el 28%, ¿no? Que es lo que es más fácil que suceda, según los informes de petróleo mexicanos. Y luego tenemos uno que hubo en un choque de barcos. Justo ayer ha habido otro choque por otra zona, ¿no? Donde un barco pero me parece que no era petróleo, sino querosene, también ha explosionado. Bueno, en este caso, esto fue en el Mar Caribe, ¿no? Frente a la costa venezolana, cerca de Tobago, y donde una embarcación que cargaba petróleo se hundió y tuvo cerca de 2.2 millones de barriles de petróleo crudo, ¿no? Que se derramaron en las aguas. Por supuesto, fue una catástrofe. Todos los peces, aves y todo que estaban por la zona fueron afectados, ¿no? Entonces, bueno, comparando, ¿no? Comparando los volúmenes, ¿no? En el eje Y están los millones de barriles, ¿no? Y acá vamos a ver en el Golfo Pérsico lo que sucedió en México, ¿no? Allá hablar de millones de barriles y es cosas mayores. El del barco y el de Ventanilla, que con la justa se ve en el gráfico por la escala, ¿no? Entonces, partamos de que gracias a Dios no fue algo incontrolable con el tiempo y se pudo detener, ¿no? Pero ahora la cosa es cómo afectó a la costa y qué pasaba 11 meses después, si era cierto que seguía la contaminación o no. Era difícil planificarlo, pero bueno, nosotros tuvimos que estudiar bastante qué cosa es lo que pasa con el petróleo y vemos lo que se llama procesos de intemperización que se observa. ¿Qué cosa es? Ya vamos a ver qué es el término, ¿no? Y
por ejemplo, ahí donde ven en la figura, ¿no? Se ve, a ver si tengo mi mouse, sí, se ve que aquí está el petróleo y qué es lo que pasa con el petróleo, ¿no? Empezando que la intemperización también se le llama meteorización o envejecimiento del hidrocarburo, ¿ya? Entonces, una parte se evapora, ¿no? Otra parte se disuelve, se sedimenta, se dispersa, ¿no? Esto se esparce, ¿no? Hay fotooxidación y hay lo que llamado emulsificación, como se le llama muchas veces el mousse de chocolate, ya vamos a ver en la próxima. Entonces, había que partir de acá y en 11 meses imaginarnos qué puede haber pasado, ¿no? Entonces, se decía de todo. Lo que sí se afectó tremendamente por estar cerca de la costa son las playas, ¿no? Las playas sí, eso era algo visible. Era algo visible, pero era algo que se podía limpiar. No sé si hubo error de que a veces lo enterraban en la misma playa y esa no era la mejor solución o había que enterrarlo en forma profunda. Bueno, pero en este caso, vamos a ver con el tiempo cómo pasa el esparcimiento, la dispersión, la evaporación y la emulsificación y todo, ¿no? Entonces, miren acá, ven la escala del tiempo en horas, días, semana, mes, años, ¿no? Por supuesto que esto va a depender de la cantidad de petróleo. Entonces la evaporación es importante en las primeras horas de iniciado el petróleo, ¿no? Las primeras horas, 10 horas es importante, pero eso no quiere decir de que se reduzca, ¿no? En gran cantidad, pero sí afecta, entre comillas, favorablemente al medio ambiente del mar. Bueno, la disolución también es una parte pequeña que se disuelve en las primeras 10 horas. Luego viene la fotooxidación, que es la reacción del petróleo con el oxígeno acelerada por la luz solar, ¿no? Donde se da desde el día hasta varios meses. La biodegradación, que es el proceso en el que los microorganismos descomponen el petróleo crudo. Ya vamos a ver cuando veo remediación que hay bacterias especiales que ya pueden hacer esto, pero bueno, no es algo tan sencillo también para decir que vamos a desaparecer todo el petróleo derramado. La sedimentación también se da después del día 10, por eso era importante ver los fondos marinos, ¿no? Luego, la emulsificación es lo que se conoce la formación de una mezcla estable de aguas de hidrocarburos influenciada por el contenido de asfáltenos, viene la palabra asfalto, creando una sustancia viscosa similar a un mousse de chocolate. Por ahí creo que va a salir una foto de qué cosa es esto, ¿no? Entonces eso se ve mucho, el color es muy llamativo y eso se da pues desde la hora 1 hasta casi un mes, meses después, ¿no? Luego tenemos la dispersión, que también es rápida en los primeros días, y el esparcimiento. Entonces, todo esto ayuda a que el petróleo desaparezca y por supuesto que si el hombre ingresa ahí a ver de captar ese petróleo y recuperarlo y sacarlo del mar, mejor. La parte buena es que la gran tendencia del petróleo, por ser menos denso que el agua, flota. Entonces, sí hay maneras de recuperarlo, ¿no? Y cuando va a la costa, bueno, en las costas pues hay que limpiarlo, se puede, también es más fácil de recuperar o de hacer la acción de limpieza, ¿ya? Entonces, todo eso tuvimos que estudiarlo, ver qué pasaba 11 meses después, ¿no? Entonces, como esto va al mar, la dinámica oceanográfica, las corrientes, las formaciones de remolinos, favorecen o desfavorecen que se vaya hacia la costa o que se vaya hacia alta mar. Nuestra costa, ¿no? Que está influenciada pues por la corriente Humboldt, los vientos alisios y en la rotación de la Tierra hace que en forma natural las aguas afloren y se vayan hacia alta mar, o sea, la alejen de la costa. Y por supuesto que al alejar el agua iban a alejar también parte del petróleo que estaba en la superficie y dispersarlo, sobre todo que la cantidad de petróleo en relación al agua de mar de toda la zona, pues había una relación muy grande, ¿no? O sea, era muy pequeño lo que se iba. Y para eso nosotros vimos las corrientes marinas, ¿no? Esto se estudia de lo que se llama reanálisis. ¿Qué cosa es reanálisis?
de que de datos de muchos años de las corrientes, temperaturas y todo, se hacen modelos. Entonces se saben los modelos, por ejemplo, ahí se señala Huacho, Chancay, ¿no? Las temperaturas, las corrientes, y se va estudiando cómo, de datos antiguos, cómo son las corrientes en las condiciones de ese momento. Entonces aquí vemos cuando es negativo, ¿no? Es hacia el sur, ¿no? Aunque este es, perdón, el primero es este-oeste, o sea, negativo es hacia el amarillo, todo esto de acá es hacia el oeste y esto es cerca de la costa, ¿no? Hacia la costa, en ese momento. Pero este es al sur de donde fue Ventanilla, ¿no? Entonces, en ese momento favorecía esto. Y acá está el norte-sur, donde todo va hacia el norte y favoreció, con excepción de esta pequeña zona, ¿no? La corriente Humboldt favoreció a que todo ese petróleo comience a extenderse, pero perjudicó pues hasta Chancay, que fue la gran zona afectada. Algunos hablaban de Huacho, pero ya era mínimo, ¿no? Ancón, Ventanilla, sobre todo Ancón y Chancay fueron las zonas más afectadas. Y al final, en la flechita son la dirección combinando ambos hacia dónde iban, ¿no? Entonces, todos va hacia el noroeste, la tendencia, ¿no? Algunas velocidades, pero esto fue el día del relave. El día, perdón, del derrame, ¿no? Entonces vemos que casi todo se iba con fuerza hacia alta mar, ¿no? Y acá se ve que todo se iba rápidamente. Eso ayudó un poco, que por supuesto era esparcir el petróleo, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, eso fue el primer día. Esto mediante modelos, ya vamos a ver, podemos correr todos los días cómo ha sido el movimiento y dónde han terminado, muchas veces cómo se forman remolinos, ¿no? Todo eso ya está bastante avanzado en la oceanografía con datos actuales y datos históricos, ¿no? Entonces acá la oceanografía es, por ejemplo, si alguna vez sucede un accidente, hay cosas o botes perdidos que flotan, uno ahora puede estudiar dónde fue la zona donde se perdió o aproximadamente dónde se perdió y hacia dónde van a aparecer, ¿no? Entonces es más fácil y ayuda mucho a captar esto. Bueno, luego acá esto es un videíto desde el 1 de enero, cómo se va moviendo, después lo voy a apurar, pero vemos cómo día a día, ¿no? Ven ahí que va 2, 3 de enero, 4 de enero, cómo va yendo las corrientes y alejándose. O sea, la tendencia siempre ha sido hacia el norte o hacia el oeste, ¿no? O sea, no ha habido, por suerte, si hubiera sido al año siguiente que hubo un ingreso de agua de norte a sur, que hubiera sido peor, ¿no? Pero acá se ve el alejamiento que hubo en las condiciones del año 2022, que fue un año frío, año denominado Niña, ¿no? Vean ustedes acá a veces hay un ingreso en alta mar, pero las millas, hasta más de 60 millas, vamos a ver de que las condiciones favorecieron a que se disperse hacia alta mar el petróleo, ¿no? Y se imaginan pues la media piscina olímpica y dispersa cada vez más, era algo que ya nuestra vista no alcanzaba a ver el petróleo, ¿no? Veía algunos comunicados que decían, sí, he visto, eso era imposible en 11 meses después, ¿no? Y ya por supuesto que lo tuvimos que corroborar. Bueno, entonces esto más o menos, por ejemplo, ahí estamos el 13 de marzo y seguía todo favoreciendo el dispersamiento del petróleo, ¿no? Entonces bueno, y así puedo avanzar y hacer el modelo, por ejemplo, ya acá en junio, cómo estaba en junio, julio, ¿no? Y así definir hasta diciembre, ¿no? Entonces, esto ayudó, pues, justo en diciembre fue cuando yo hice la inspección y coincidió mucho con los resultados que observamos después, ¿no? Entonces, ahí la oceanografía cada vez ayuda más a ver este dispersamiento o hacia dónde se van las sustancias que están en nuestro mar. Incluso ayuda pues, en migración de peces y otros. Bueno, luego hay que usar un poco de matemáticas, ¿no? Y hay dos
otros tipos, lo que se llama el parámetro, no voy a ser muy profundo, pero lo pueden ver o buscar los interesados en esto para detectar EDIs son remolinos, ¿no? Y traquearlos, o sea, ver cómo se sigue. Se usa el llamado parámetro o cubo Waze, que es la derivada al cuadrado de la velocidad U, la velocidad Vx de V de I, y cuando salen valores menores de 0, quiere decir que no hay formación de remolinos, y cuando son al revés, sí se forman los remolinos, ¿no? Entonces, de ahí se detectan, como vamos a ver más adelante, qué remolinos se formaron, los remolinos se forman entre la corriente fría con las aguas oceánicas más grandes. Si las aguas oceánicas ingresan, hacen que se produzca un remolino caliente, o si las frías salen, un frío. No siempre hay, pero se puede saber cuándo hubo remolinos, y esto es algo muy utilizable, por ejemplo, en la concentración o migración de muchas especies de peces. Y luego se usa la vorticidad relativa, ¿no? Que es la derivada de la velocidad v con respecto a x y u con respecto a y. Y esto es para ver si sale negativo, es un remolino ciclónico, y si es positivo es anticiclónico. Por dar un ejemplo, nuestro origen de los vientos sureste, el anticiclón, sigue esa dirección, ¿no? Entonces eso se puede determinar. Entonces, primero si se ha formado el remolino, y luego si es ciclónico o anticiclónico. En el hemisferio norte la denominación es al revés. Bueno, y acá explico un poco más, ¿no? ¿Qué derivadas son? Esta es la deformación local del flujo en el eje X, y esta es la vorticidad, ¿no? Entonces, esto representa, pues, cómo han sucedido estos, si se ha formado o no los remolinos, y si eran ciclónicos o anticiclónicos, ¿no? Bueno, igual acá la vorticidad, ¿no? Entonces esto, por supuesto, hay mucha bibliografía al respecto, y es algo totalmente dominado, que es para detectar si se formó y luego seguirlos, ¿no? Por cuál es el rumbo que siguen estos remolinos. Y acá vemos en el año 2022 se pusieron, se hizo suposición de poner partículas de agua, y ver cómo se iban trasladando. Todas estas líneas son remolinos, donde está el signo más es donde se originó, y cómo se fue trasladando el remolino, ¿no? Y en total encontramos, pues, 19 remolinos entre enero y diciembre del 2022, del cual 37% se transportaron sureste, ¿no? Algo así por acá, ¿no? Y luego 21 al noroeste y 31.5 hacia alta mar, y 10.5 en su mismo eje, ¿no? Los remolinos no vivieron más de 64 días desde su inicio cerca de la costa, y el máximo recorrido fue 95 millas. O sea, no son permanentes. Hay sitios donde sí hay remolinos permanentes, sobre todo en los centros donde no hay el nivel del mar no sube, ¿no? Que se llaman los puntos anfidrómicos, pero acá no hay ninguno. Y nada más era para estudiar todo lo que había pasado frente a la costa luego del derrame, ¿no? Y dónde se formaron, por ejemplo, el primero, el 3 de febrero, el 17 de marzo y así, ¿no? Bueno, y esto, por ejemplo, es otro video del 2023, ¿no? Que esto lo pueden ver, pero hasta junio, porque hicimos otro estudio y donde está el signo era donde estaba el remolino y cómo se fueron moviendo estos remolinos, ¿no? Entonces todo esto es, pero siempre vean que la tendencia es a alejarse de la costa. A pesar de que el 2023 pues fue, bueno, si bien hasta Huacho o Ventanilla no ingresaron las aguas con fuerza, pero sí por Chicama y otros sitios, ¿no? Entonces, eso es algo que ya es, la oceanografía ayuda para esclarecer esto. Y por supuesto que tuvimos que salir a la mar también para ver estas cosas. Otra cosa importante es para medir los parámetros oceanográficos, ¿no? O sea, ver cómo está la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, y para eso usamos nuestro
sonda STDO, o sea que mide temperatura, salinidad, oxígeno y profundidad, ¿no? Y para ver cómo estaban las aguas en ese momento, ¿no? Y por supuesto que en ninguna zona en la que fuimos vimos restos de petróleo, ¿no? Que ya lo vamos a esclarecer mejor, porque muchos dirán, bueno, pues, pero en la superficie en alguna zona habría, ¿no? O en el fondo del mar se ha ido el petróleo. Difícil que se sedimente todo el petróleo, pero sí hay sedimentación. Entonces, luego, bueno, estas son todas las fechas que hicimos desde el 6 de diciembre y el 7 de diciembre hicimos la salida, ¿no? Hicimos la salida, y estas son las ubicaciones, son 11 grados sur y 77 oeste, y la hora. Había poca profundidad donde fuimos, que era la zona que más nos interesaba, ¿no? Ver las zonas poco profundas, porque en las zonas profundas es más difícil, pero también hicimos observaciones. Pero no observaciones, ya vamos a ver cómo las hicimos para salir de dudas, cómo pensamos en las especies que capturamos y ver si había algún resto de petróleo o no. Bueno, estos son, bueno, acá disculpen que no se ve muy claro, pero esta es la temperatura, cómo variaba con la profundidad, ¿no? Y acá la salinidad, que es la otra curva, ¿no? Y así hicimos con la densidad y el oxígeno. Entonces, en los diferentes, hicimos en todas las secciones que hicimos, pudimos ver, ¿no? Estas condiciones, las cuales no eran alejadas de lo normal, ¿no? Están los valores, las salinidades, a veces un poco bajas, pero generalmente estaban cerca a las aguas típicas costeras frías. Cuando son más bajas, son aguas que están surgiendo de más profundo, que se le llaman aguas templadas de la subantártica, ¿no? Bueno, y es bueno que haya ese surgimiento de agua, porque donde estaba la zona del petróleo se va a ir alejando, ¿no? Bueno, y así sucesivamente hicimos en los diferentes análisis del CTDO, ¿no? Este es en el cuarto, y así sucesivamente hicimos una serie de puntos con nuestro equipo. O sea, hicimos y esto fue para corroborar con lo que nos salía nuestro modelo de remolinos y todo, y hay mucha coincidencia en temperaturas y en deducir las corrientes también. Bueno, otra cosa importante era, como digo, el daño fue mucho más visible en las costas, en las playas, ¿no? Y que los primeros días pues era un extremo de horror, ver todo negro, ¿no? Aves llenas de petróleo, peces también, ¿no? Y por supuesto que produce una mortalidad inmediata en muchas especies. En las aves no es inmediata, pero es a los pocos días, porque les produce una serie de daños, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, pues, hicimos lo relacionado a las playas. Esa vez he caminado, creo, mucho más que en los últimos tiempos, ¿no? Hicimos un muestreo biológico, hidrobiológico en la franja costera, en todos los puntos de las principales playas que están acá. ¿Para qué hicimos eso? Por supuesto, uno, para ver si había en la arena, en las piedras, resto de petróleo. Y la otra es que comenzamos a tomar muestras hidrobiológicas, que vamos a ver más adelante, y llevarlas a un laboratorio acreditado para ver si contenían o no contenían petróleo, ¿no? Entonces, todas estas playas nos las caminamos largo y tendido, ¿no? Y comenzamos a muestrear. Las especies que más habían eran muis, ¿no? A veces algas, cangrejitos, y sacamos una muestra en las diferentes zonas y lo llevamos al laboratorio que se llama el laboratorio ALAP, que está acreditado para este tipo de estudios, ¿no? De ahí, esas son las playas, y vamos a ver playa por playa todo lo que caminamos, ¿no? En Ventanilla están estas tres primeras, ¿no? Esto que es la playa Costa Azul. Esta es una playa muy bonita. Que estaba sucia, habían aves muertas, aunque fue curioso
que encontramos pues que había un perro que mataba a los pingüinos, ¿no? Los atacaba y los mataba, pobrecitos y pensamos que era la gripe aviar y era este perro que los mataba. Pero bueno, esta playa fue famosa porque acá fue donde hace años cayó pues el avión de Alianza Lima, ¿no? Y bueno, la tragedia. Pero la playa es bastante bonita, ¿no? Es lo más bonito, creo yo, de toda la zona de Ventanilla. La playa Cabero, ¿no? También recorremos, pero más que petróleo encontramos cualquier cantidad de basura en la playa. Entonces yo no entiendo por qué si prohibían bañarse no hacían limpieza en la playa, ¿no? Y eso sucedió en Ancón y en otros sitios que estaban cerradas las playas, pero nadie las limpiaba. No lo referente a petróleo, porque no se veía ya petróleo, pero sí se veía pues basuras, plásticos y muchas cosas. Aparte de que en muchas zonas salen los desagües, ahí hay otro tipo de contaminación muy grande, ¿no? Luego está la playa de Bahía Blanca. Acá hay un muelle artesanal que se gastó millones y no se usa, no se puede usar o es muy difícil porque hay una sola que es difícil. Acá nos embarcamos, sufrimos un poco a embarcarnos con nuestros equipos, pero bueno, lo logramos. Y también esta playa sí estaba más o menos limpia, ¿no? Habían algunos restos, la limpiaban, incluso había gente haciendo deportes y en la tarde, cuando ya no había quien cuidara, se metían al mar, ¿no? Pero luego la playa Chica Santa Rosa, la playa Grande Santa Rosa, ya más cerca, ¿no? Yendo hacia Ancón. Y así, el balneario del Club Naval, sí estaba bastante limpio, hay bastantes trabajadores limpiando, muy bonito, una belleza, ¿no? Luego Playa Hermosa, Playa Miramar, todo eso nos lo caminamos y sacamos muestras de muimuis y otros crustáceos, ¿no? Y bueno, las Conchitas sí también estaba bastante sucia, ¿no? Ancón ni se diga. Luego por Chancay, la playa Chacrimar, la playa Cascajo, el muelle, este muelle Chancay interesante porque ahí estaban en plena construcción del nuevo, construcción que está hecha por los chinos, ¿no? Y en realidad vimos muchas piedras, muchos cambios en ese momento. Más adelante voy a hablar un poco más de esto. Luego la playa Chorrillos de Chancay también, ¿no? Y acá hay una zona donde salen desagües, todo, o sea, era el momento de no solamente preocuparse del petróleo, sino de otros contaminantes. Luego, el muestreo, ¿no? Que se dio biológico, Costa Azul y Cabero, del 6 de diciembre, Bahía Blanca, los días en que hicimos, ¿no? Y también por mar, ya vamos a ver qué cosa hicimos por mar, ¿no? O sea, no solamente fue muestreo por la orilla, y fuimos un equipo, al final van a figurar desde estudiantes de nuestro círculo de investigación oceanográfica, hasta desde Japón, nuestra especialista en remolinos y todo, que está haciendo ya es doctora, mandó su aplicación de su estudio acá. Y bueno, entre todos hicimos una sinergia muy interesante, ¿no? Igual en la playa de Ancón a Pasamayo, en Ancón no nos querían dejar entrar. Bueno, al final todos logramos completar nuestro muestreo, ¿no? Bueno, yo no sé si, cómo es yo había pensado descansar unos 10 minutos, no sé si hay alguna pregunta, ¿qué me pueden decir al respecto? Ingeniero, para ver si tenemos alguna participación, quizá vamos a encender las opciones del micro y el chat, así Ya, los asistentes pueden hacer llegar sus consultas. ok. Ok, ya están activadas las opciones, entonces invitamos a los participantes. Ok, vemos una mano levantada por allí. Joel. A ver, adelante, Joel. Buenas noches, muchas gracias. Muy interesante el análisis que está haciendo desde la oceanografía. Me parece que está entrando a ahondar ya en
un poco más en lo que es la fauna y la flora que se podría haber alterado, flora marina me refiero, ¿no? Algas. Sobre el tipo de análisis que han hecho para, entiendo yo que han colectado muestras hidrobiológicas. ¿Qué tipo de muestras han colectado? ¿Contenido estomacal? ¿Han visto, han enviado análisis de músculos para ver la absorción de algún metal o del hidrocarburo, tejido? Sí, sí, eso entra en la siguiente parte. Sí, solamente estoy dando la parte descriptiva, luego cómo tomamos las muestras y dónde fue todo hecho en el laboratorio ALAP, que queda en el Callao. Ya, espérate un poquito ahí, que ahí si no lo ves claro ya me preguntas. Igual que hemos sacado peces con redes, con buzos, y hemos llevado nuestro dron submarino, que es la siguiente parte de la observación del fondo marino, ¿no? O sea, hemos tratado de hacer lo más completo. No sacamos muestras de agua, que lo estaba haciendo en ese momento los encargados del agua, de ANA creo, estaban haciendo sus muestreos, coincidieron con nosotros, hemos visto sus resultados después y bueno, bastante coherente con lo nuestro, porque visualmente no se veía, pero ustedes saben que una cosa es visual y otra cosa es el sacar muestras y analizar. Igual en las pruebas de las especies, acá en el Perú lo máximo que se determina es hasta 10 miligramos por kilo, menos de eso no. ¿No? Habría que mandarlo al extranjero, a un laboratorio más especializado y que haga pues desde cero. Pero esa es lo que podría ser la limitante. Lo que sí les cuento, y ya lo vemos en la parte final, de que nosotros nos comimos peces de ahí, bueno, no sé si tendremos o no el petróleo, pero ya ha pasado 2 años casi y no nos hizo ningún efecto, ¿no? Pero por favor espera hasta la parte siguiente donde hablo del tipo de muestreo y todo. Esto es nada más descriptivo y cómo íbamos haciendo, o sea, por costa, luego vamos a ver por mar con buzo, con ROF, o sea, ROF es dron submarino, ¿no? Que es vehículo, cifras en inglés, ¿no? Como decir... ROV. ROV, sí. ROV. Sí, ROV chica, ¿no? Sí, ROV, vehículo de operation. Sí, sí. Sí, en la siguiente vamos a ver eso. Ya. Entonces, por favor, espérate y si no te convence, me vuelves a preguntar. Ingeniero, tenemos también una pregunta en el chat. Hugo nos dice una pregunta: ¿se realizó el muestreo de sedimentos en la zona contaminada producto del derrame en Ventanilla? Además, ¿con qué normativa se hizo la comparativa para determinar la persistencia de contaminantes? Ya. No, sedimentos no lo hicimos nosotros. Hemos hecho observaciones visuales que ya las vamos a ver, ¿no? Pero no hicimos sedimentos que sí los hizo la ANA y otra institución. Pero no hicimos nosotros de petróleo y sedimentos. O sea, fue un estudio que hicimos en menos de 2 semanas y que era más que todo orientado a ver si se podía consumir el pescado de ahí, si se podía entrar al mar, ¿no? Esa fue la finalidad que tuvimos. No fue esto. Ahora les cuento yo. Por ejemplo, en Ancón, los que están en Ancón, donde hay bastantes embarcaciones pequeñas, muchas veces es lo más común que las embarcaciones cambien su aceite y lo tiran al mar, ¿no? Hay unas multas grandes si lo pesca la capitanía, pero hay una contaminación ya que siempre se hace, lo cual está pésimamente, ¿no? Pero en este caso nosotros nada más fuimos a ver lo relacionado a petróleo. Otra cosa que me olvidé de comentar es de que hay zonas donde no se podía caminar, la zona de Pasamayo, por ahí, donde sí fue difícil que se limpie la costa. Pero están haciendo, hace poco me dieron un informe, hasta hace un mes, que cada 15 días se hace una inspección en esos puntos inaccesibles y cada vez está más limpia la costa, ¿no?
Y les comento algo curioso que pasó en el norte de Perú. Bueno, acá también se creó un grupo de personas que cobraban para meterlos a la gente en como gente que tenía que recibir dinero, ¿no? Un bono y todo. Bueno, hace poco sucedió en Lobitos lo mismo, y estos mismos dirigentes se fueron a Lobitos a buscar gente para que les paguen y para hacer eso. Y de pronto vinieron esos maretazos con ingreso de olas del norte y en 2 o 3 días limpió toda la playa, ¿no? Y estaba, bueno, por supuesto que eran, no sé si habrán habido pues 50 barriles, algo muy poco, pero el mar rápidamente recupera y decir que está en cero, no, pero no está en volúmenes dañinos a la salud ni a los peces, ¿no? Eso es nada más un comentario sobre el tema. O sea, de decir de que está cero petróleo, yo la verdad, si comienzo a buscar en sedimentos, ¿no?, en un área tan extensa, encontraré de repente, pero nada que haga daño al medio ambiente por el volumen. Perfecto, ingeniero. Veo que no tenemos más consultas, entonces podemos continuar. Ah, ok. Veo una mano levantada de Paul. A ver. Paul, adelante, por favor. Doctor, muy buenas noches, saludarlo. Habla Paul Noblecía de acá. Usted lo invitamos acá a Tumbes, en el colegio, en el CONIPESCA, ¿se acuerda? Permítame saludarlo primeramente. Y bueno, también felicitarlo por esta explicación que está dando, y creo que va a ser muy didáctica lo que usted diga. Yo quería saber solamente, no escuché, si las muestras que tomaron han sido en toda la orilla o también han sacado muestras más adentro de lo que es de la playa hacia mar adentro, o solamente Sí, en este caso, en este caso, hasta ahora lo que estoy explicando es solo en la orilla. Es la primera parte del estudio. Y ahora voy a ir a la parte de mar, ¿no? Pero sí eran al azar donde veíamos población, o sea, en los sitios que veíamos población y buscábamos si había, y veíamos y sacamos en ciertos puntos muy y especies de la zona, de la arena en la zona intermareal, ¿no? Entonces, hasta acá he explicado eso. Después sí vamos a sacar en el mar también, ¿ya? Pero hasta ahí, hasta ahora va ahí, ¿no? Y espérate, y gusto saludarte, sí, qué bonito me fue allá por Tumbes. Muy bien su evento, muy bonito. Ok, perfecto, ingeniero. Me parece que ya no tenemos más consultas, ahora sí. Entonces podemos continuar con la ponencia, por favor. Bueno, ahora, ya que las preguntas me están adelantando, ¿no? Vemos el muestreo realizado por mar, desde Ventanilla hasta Chancay, ¿ya? Y bueno, esa es la zona de muestreo, todo eso que está ahí graficado, ¿no? Que fue supuestamente la zona, si bien el color está ahí, no significa que es una foto, sino vamos a ver la zona que hemos muestreado nosotros, ¿no? Con lanchas alquiladas, una en Chancay y otra por cerca del Callao. Acá estamos saliendo, me parece, Chancay. Acá llevamos esta caja que está acá es el dron, ¿no? Llevamos para poner las muestras, ¿no? Y acá está el equipo principal de GPS, ¿no? Aquí estoy yo al centro, el ingeniero Álvarez, Macallo y Casani, que ahora ya es ingeniero, en ese entonces era bachiller. Y hubo también las estudiantes, todavía un equipo de mar y otro equipo de costa. Yo, como a mí me gusta, cuando dirijo algo, estuve en ambos, ¿no? Fue bastante agotador, pero ahí estamos saliendo de Chancay, me parece. No sé si fue esta vez o la otra en que salimos en bandera roja, pero igual. Y también llevamos un equipo de camarógrafos, ¿no? Acá creo que no se le ve bien, es el que nos está filmando, tomando las fotos. Porque todo estudio hay que tener las evidencias. Las palabras se las lleva el viento, las fotos sirven y por eso los registros, el tomar nuestros muestreos, todo tiene que estar registrado, ¿no? Eso es algo importante que en Japón me enseñaron. Aunque en Japón la credibilidad es bastante, acá en el Perú pues nadie te cree.
o a propósito dudan de lo que dices o de lo que haces, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando saqué este informe, me dio mucha pena que muchos de mis ex estudiantes se quejaran de que porque había sacado eso, que no corroboraba, no podía confirmar mis conclusiones. Y resulta que después me enteré que estos señores trabajaban pues en ONGs que reciben financiamiento para, no sé si llamarles antiempresa o para ver estudios de contaminación, y ellos querían hacer esos estudios y reciben buenos ingresos, lo cual está bien, me parece que está bien, ¿no? Pero eso pasa y les va a pasar a muchos de los que estamos en el mar. Siempre va a haber la duda, por eso hay que tratar de hacer el máximo detalle, ¿no? Y al final vamos a ver un video también que hicimos de todo. Llevamos a profesionales que hagan video, no cualquiera con su camarita o su teléfono, ¿no? Entonces, bueno. Luego, el muestreo hidrobiológico, ¿no? Este es el archivo fotográfico, ¿no? Que se ve el mar y difícil, pues, distinguir que haya petróleo, ¿no? El petróleo después de 11 meses, pues, ¿cómo iba a permanecer ahí, no? Encontramos algo curioso en la playa, creo que esa foto no la puse, pero resulta que de pronto apareció petróleo ahí, se quejaban, iban, ¿no? Y parece que había sido un petróleo que lo habían dejado un día antes, ¿no? Lo habían tirado ahí y decían que seguía el petróleo ahí, ¿no? Algo imposible de creer. Pero bueno, así es, en nuestro Perú pasan estas cosas. Entonces ahí están, esta es la zona donde se desciende un buzo para sacar muestras, ¿no? Zonas de muestreo y toma de muestras. Cerca de esta roca hay una zona interesante, ¿no? Y donde hemos sacado otras especies independientes de las que hemos muestreado en la costa. Aquí, ¿se acuerdan que les comentaba la zona de Chancay? Hay una cantidad de aves increíbles, ¿no? Manadas, conté más de 50.000, ¿no? Haciendo así por cuadrados y todo, qué increíble, ¿no? En la zona de Chancay para el lado norte. ¿Y qué pasa? Que ahí hay como salen como agua servida, no sé, pero ahí están paradas las aves en la arena. Bueno, aquí está el buzo, ¿no? El buzo que salió a tomar muestras, ¿no? Luego estas son muestras de cangrejos que sacó, ¿no? Y muchos de estos cangrejos los hicimos analizar, ¿no? En el laboratorio de ALAP, y algunos fueron a La Hoya, ¿no? Y por suerte no sé si nos habrá pasado si tuvieron o no, pero en el laboratorio pues salió que no había ningún contenido por lo menos mayor de 10 miligramos por kilogramos. La metodología la hace el laboratorio ALAP, que está acreditado para eso, sobre todo en crustáceos, ¿no? Bueno, de ahí, estos son los peces que capturamos con red cortina en zonas, en las principales zonas de pesca. Ahí sí fuimos a donde pescan más y ahí fue, ¿no? Entonces las embolsamos, ¿no? Y las pusimos en hielo y las etiquetamos, ¿no? Para y que lleguen en buen estado al laboratorio, ¿no? Que lo mandamos en un taxi cuando era lejos de Lima, o nosotros mismos lo llevábamos cuando estábamos en el Callao, ¿no? Después vamos a ver los detalles de la muestra. Entonces, se siguió el protocolo como debe de ser o como se recomienda, para no tener ninguna falla de que el muestreo fue mal hecho, de que nada, ¿no? Miren, este pez estaba exquisito, ¿no? Pero lamentablemente, felizmente que sacamos como 10 y pudimos comer uno cada uno y el resto mandarlo al laboratorio. Bueno, luego las muestras, ¿no? Las muestras capturadas en los diferentes puntos los dividimos por algas, crustáceos, moluscos, peces, y aquí están en las playas y la zona de donde fuimos sacando, ¿no? Todas las muestras, que fueron en total, fueron 109. Y acá las clasificamos, ¿no? 6 algas, 34 peces, 35 moluscos, 34 crustáceos, los que suman 109 muestras. Por supuesto que fueron al azar, nosotros habremos sacado pues más de 500, pero veíamos al azar escogíamos, ¿no? No es que escogíamos las más bonitas o las que... No vimos ninguna
con petróleo en forma visual, ¿no? Y esto es el muestreos, ¿no? Se dejaron en el laboratorio de análisis ALAP según las cadenas de custodia respectivas. El detalle de los especímenes muestreados fue lo siguiente, ¿no? O sea, bueno, disculpen que no se lee tan claro, pero esta es la cadena de custodia donde se señala pues la muestra, el tipo de muestra, la ubicación y todo, ¿no? Y las observaciones que hicimos respecto. Entonces, después recibimos los resultados de ALAP y ninguna muestra pues salió con contenido mayor a 10 miligramos. Digo, no es que haya habido menor de 10 o si haya habido, no, sino que la metodología solo permite hasta ese valor, ¿no? Y así hicimos la cadena de custodia en los diferentes. También hicimos, bueno, por ahí me preguntaron, ¿no? Lodo y sedimento hicimos, pero muy poco, ¿no? Muy pocas muestras porque no era el objetivo el sacar, pero cuando veíamos un color del fondo, algo raro, también lo hacíamos, ¿no? Y esto, hubo cadena de custodia 2, cadena de custodia 3, bueno, y así comenzamos a sacar muestras de lo que pudimos, ¿no? Y todo al azar. Bueno, y esos son los resultados. Por supuesto que eso sí está, si alguien quiere yo puse todo el informe en la web de la universidad, no sé si me están viendo en la cámara, pero hay este de acá, ¿no? Y ahí fue donde vino que por qué ponía en la universidad eso, si la universidad también estaban de acuerdo con lo que yo había hecho, ¿no? Pero por eso lo hice como empresa GPS, porque ya sé lo que pasa en la universidad siempre, o en cualquier sitio de investigación. También quisiera informar de que hablé con una viceministra y le di todo, le expliqué todo lo que había hallado, pero a veces cuando entra la política es un problema, ¿no? La presionaron y dijo, bueno, el ANA dice tal cosa, que esto, todavía no se abren las playas y han tenido las playas cerradas por más, para mi concepto, más tiempo de lo normal, ¿no? Y es así como ahora que se cayó un techo y han cerrado por todos sitios. Se incendia un edificio, ahora todo el mundo cuida y clausuran edificios cuando está bien que se clausure lo que está mal, pero se hace en su tiempo real y no esperar que ocurra el accidente, ¿no? Entonces, bueno, eso es respecto a este tema. Y ahora vamos al monitoreo que hicimos con mi dron submarino, ¿no? El dron que tenemos es este de acá, ¿no? El ROP, ¿no? ¿Qué cosa era ROP? Remote Operated Vehicle, vehículo operado remotamente, ¿no? El que tenemos, bueno, es tipo el blue, pero es rojo el nuestro por fuera, ¿no? Tiene una profundidad de trabajo que se baja hasta los 250 metros. O sea, donde estábamos estaba perfecto, ¿no? Porque había menos de 30 metros donde lo hemos bajado. Tiene pues su cámara que va filmando. Tiene varios sensores. El sonar que tenía nunca nos funcionó. Parece que no sé si nos engañaron en donde lo compramos en México, pero nunca pudimos usarlo. Había salinómetro, temperatura, bueno. Pero como teníamos nuestro TSDO, no hubo, estos datos no los aplicamos porque iba conforme iba funcionando, ¿no? Luego este es el cordón que permite que vaya, ¿no? Con este tipo de dron hemos bajado hasta 200 metros, no en este caso, pero hemos bajado, hicimos un estudio en la zona norte para ver qué daño hacía la red de arrastre de fondo antes de pasar la red y después. Resultados muy interesantes que, bueno, que es para conversar en otro momento. Luego hay luces bien potentes, estas 4, que son 3000 lúmenes, ¿no? Y lo bueno es que desde arriba de la computadora estamos viendo y dirigiendo el dron, ¿no? Lo que sí, cuando bajamos, acá no hubo problemas, pero cuando bajamos a 200 metros, la corriente lo hacía pues como un muñeco de papel con
con una tormenta, ¿no? Era difícil. Tuvimos que hacer una infraestructura con peso y todo para que ya no se mueva tanto. En este caso, más tuvimos problemas en algún momento de turbidez, ¿no? Que había como una marea roja, algo así, y que problema de visibilidad, ¿no? Que incluso el buzo cuando bajaba también estaba igual. Entonces estábamos con el buzo y estábamos con el ROV. Entonces una vez que recorríamos, veíamos qué cosa es lo que captaba, ¿no? Con esto tenemos para hacer muchos estudios, así que quien tenga interés, podemos hacer este tipo de trabajos que sale, creo, más práctico que contratar a varios buzos a la vez, ¿no? Bueno, estas son las zonas de inmersión, todas las que están marcadas acá, ¿no? Creo que son 3, 6, 8, me parece, sí, 8 inmersiones. Aquí están las ubicaciones, las fechas desde el 6 y 7 de diciembre, ¿no? Las horas, las profundidades, bajamos hasta 18 metros, ¿no? Desde la zona 0 del derrame, frente a Playa Cabero, al norte de Ventanilla, frente al muelle de Bahía Blanca, frente al balneario de Santa Rosa, frente a Club Nadal, frente a Punta Ancón, frente a la reserva Loma Ancón, frente a la playa Chacraymar y frente a la playa Cascajo, ¿no? Estas fueron las 8 inmersiones que hicimos con nuestro dron. Y la inmersión 1 se realizó, bueno, ahí está la hora, ¿no? Y esta fue pues la zona 0 donde se produjo el derrame casi, ¿no? 18 metros, y vamos a mostrar algunas figuras, porque el hecho de que hay un mar contaminado es que ya no hay nada de vida, aunque esta no es una zona muy productiva que digamos, ¿no? Entonces ahí lo que encontramos son malaguas, ¿no? Malaguas, ¿no? Y no había una visibilidad muy buena. Sobre todo que había el reflejo de la luz solar, entonces salía como un halo blanco, era un poco difícil, ¿no? Y estas son las imágenes, algunas que vimos en uno. Cuando hemos bajado el dron y hemos visto peces, es lo más bello que hay, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cuando vimos en la zona cuando bajamos a 200 metros, era lindo ver a las merluzas que iban pasando, ¿no? Era la zona donde estaba la corriente Crango, que es una corriente fuerte, y se veía cómo pasaban y pasaban y pasaban, ¿no? Es impresionante el uso de estos drones y se pueden hacer muchos estudios a partir de acá, ¿no? Pero la limitación es los 250 metros y hay que adaptarlo a corrientes muy fuertes porque se mueve muy rápido. Bueno, y estas son las impresiones y estas son más o menos del fondo. Creo como no se veía bien, hay otras donde sí se ve bien, ¿no? No había duda de que haya pues mancha de petróleo, eso. Cosa difícil porque el petróleo, como saben, flota y lo que se sedimentará muy disperso, ¿no? Entonces no puedo decir, oye, no, cero petróleo. La cosa es, oye, ese petróleo que no se ve está haciendo daño al ecosistema. Hay que ver si hay algas, hay que ver si hay cangrejos. ¿Y esos cangrejos tenían contenido de petróleo? No, no tenían. Entonces yo creo que se esclarece algo, ¿no? Decir que esclarecemos al 100% también es mucho pedir, pero hay que ser prácticos en lo que nosotros concluimos, ¿no? Bueno, la inmersión 2 se dio en esta zona de acá, ¿no? Justo el de Bahía Blanca, ahí donde le contaba que casi nos caemos por las olas que llegan por la zona donde hay para embarcarse, ¿no? La playa es bonita, chiquita, y ahí incluso ahora entrenan equipos de fútbol de menores y todo, ¿no? Muy, muy bonita zona, pero tampoco es como digo, es un elefantito blanco porque se ha gastado un montón de dinero y no sé cuánto se descarga, si se descarga algo o nada, no lo sé, ¿no? Pero es una pena que se hagan tantas obras en el Perú que no se utilizan. Bueno, la profundidad que fuimos era 6 metros. Acá sí se ve bien clarito el fondo del mar, ¿no? Lo ven ahí. Ven cómo se forman estos cerritos, que sí que hay corrientes, miren. Y pensamos, pues, oye, acá veremos pues mancha de petróleo. Algunos dirán, oye, esas manchitas, no, pero no eran de petróleo, ¿no? Así es. A veces eran piedras. Entonces, pudimos nosotros observar
lo que había, cómo era el fondo. Imagínense observando eso a 200 metros, ¿no? Y con peces pasando. Impresionante. Esta es foto, por supuesto, pero esto graba videos, ¿no? Otro día podremos, de repente, cuando presente mis clases de remediación, ahí voy a presentar algunos videos, ¿no? Bueno, y así seguimos, y la zona del fondo bastante limpio, llamémosle así, respecto a que haya petróleo o no, y era una zona muy cercana a donde hubo pues el derrame. Luego tenemos la inmersión 3, ¿no? Que es en esta zona de acá, en el balneario Santa Rosa. Acá recuerdo que vimos bonito, ¿no? Bien cerca de la costa, que lastimosamente no pudimos tomarle foto, pero sí lo observamos, ¿no? Y acá había bastantes algas verdes en forma de forraje, ¿no? Pero no se observó la presencia de peces, simple lo que les digo a nivel superficial, ¿no? Entonces ahí está el fondo, acá se ven ya las especies de algas, ¿no? Esto que observamos en este punto de inmersión 3. Luego, acá hay otros, ¿no? Hay otros, vemos el fondo, ¿no? También estas partes negruzcas dirán, ah, petróleo, no, tampoco era petróleo, así se forma incluso en la playa, ¿no? Miren ustedes, pero esto significa que hay correntadas que hacen estas, como estas escaleras, como se ve a veces en los fondos profundos, se ve este tipo de la formación en el fondo, ¿no? Entonces, en realidad, fueron observaciones, varias horas de observaciones. Acá hay unas cuantas fotos, ¿no? Pero es mucho más larga y tenemos video, por supuesto, seguido de todo. Luego tenemos la zona de inmersión 4, que es frente al Club Naval, que les comentaba, que pertenece a la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Que pertenece a la Marina de Guerra del Perú, que es una zona muy bonita, ¿no? Bueno, está bien cuidada, ¿no? Hay gente que trabaja día y noche ahí. Aparte, los edificios parecen un hotel de lujo, que es bastante privado, o se puede llegar con recomendación de algún marino, ¿no? O sea, se puede pedir y alojarse uno ahí, pero es una belleza. Ahí igual, ¿no? El fondo bastante limpio, ¿no? Lo vemos. Y pudimos ver, pues, porque muchos dicen, no, está en el fondo el petróleo. Como digo, el petróleo tiende a flotar, a dispersarse, a transportarse, y si se sedimenta, se va a sedimentar no en volúmenes grandes, sino disperso, ¿no? Entonces, era también, no sé, me hubiera gustado hacer esto al mes de sucedido, debe haber sido diferente, ¿no? Pero después de 11 meses, como les decía, les contaba lo de Lobitos, que en 2 días de maretado se acabó el petróleo, que la playa estaba bien sucia de petróleo en Lobitos. Bueno, luego tenemos la inmersión 5, ¿no? Que fue frente a Punta Ancón, ¿no? Bueno, aquí está la zona, bueno, se va a apreciar algas y algunos choritos adheridos a la costa, ¿no? Ahí los vemos, se ve bastante vida, ¿no? Choritos vivos, ¿no? Algas, acá fue una zona bastante productiva, ¿no? Y bueno, pues eso, sacamos muestras de algas, de choritos, ¿no? Y también los analizamos. Y no tenés, por supuesto, al azar, ¿no? Como debe ser un trabajo, no se puede estar viendo, uy, el que está más bonito voy a extraerlo, no. No era nuestro interés era esclarecer y aclarar cuál era el efecto negativo del petróleo, ¿no? Resultados de la inmersión 6. Esto frente a la reserva de las lomas de Ancón. Están las coordenadas, profundidad de 4 metros, ¿no? Y vimos más que todo organismos que viven adheridos a las rocas. Y también estrellas de mar, erizos negros, que también se llevaron al muestreo, ¿no? Acá ven los erizos, ¿no? Aunque estos erizos negros, cuando hay algas, terminan con una población de algas y crecen, se reproducen,
es algo que se llama isoyake, condiciones isoyake. Iso significa roca en japonés y yake es quemada, roca quemada, ¿no? Yo vi una vez un experimento en una zona que estaba cubierta totalmente y a los 6 meses, al año, había cualquier cantidad de erizos y ya las algas estaban casi, no había. Y después terminaron muriéndose los erizos, ¿no? Bueno, pero esto demuestra pues de que había vida en el fondo y por supuesto si llevamos erizos también y dentro de las muestras que sacamos. Luego tenemos la inmersión 7, que es frente a la zona de chacra y mar, ¿no? Cuyas coordenadas pues están acá bajamos a 15 metros, ¿no? En dichas imágenes se ve las visibilidades cerca del fondo no son buenas debido al fuerte oleaje. Había un oleaje que levantaba el sedimento, ¿no? Pero se llegó a registrar presencia de algunos peces que no se ha podido identificar a qué especie pertenece. Sí se vio peces, ¿no? Pero está bien, el color no favorecía la transparencia. El buzo no quiso ya bajar de nuevo porque no veía nada, ¿no? Y luego tenemos por último la inversión 8, que se realizó a las 3:31, ¿no? Frente a la playa Cascajo. Ahí, a una profundidad de 15 metros también, se observa una medusa y el sedimento con tendencia a dispersarse en la columna de agua debido a las fuertes corrientes de la zona, ¿no? Ahí está la medusa, ¿no? Y aquí está pues el fondo, ¿no? Y acá como se levantaba algo así, fue lo que vimos nosotros en la zona de a 200 metros frente a Paita, donde, porque mucho se habla del daño de la red de arrastre, ¿no? Pero lo que vimos es algo así como sucede en las dunas, por ejemplo, que pasa un carro y deja sus huellas, pero de pronto viene un vientazo y borra las huellas. Bueno, algo así se puede pensar en los fondos cuando hay corrientes fuertes. Entonces, bueno, y esa fue estas de la inmersión 8 frente al cascajo. Bueno, acá vamos a entrar a las conclusiones, ¿no? Y podemos ir discutiendo una por una, ¿no? Bueno, entre las conclusiones tenemos: no se halló evidencia de remanentes de hidrocarburos en el fondo marino, ni en la columna de agua, ni en las rocas de fondo, ni en las de la zona intermareal, ¿no? Por ahí vendrán y dirán, no, sí, pero no puedes concluir eso. Bueno, como digo, el estudio es más que todo fue visual, sí sacamos muestras, sobre todo de las especies, y no encontramos pues ninguna evidencia de remanente de hidrocarburos, y hasta nos parecía una barbaridad que sigan las playas cerradas. Lo que sí, las playas eran una cochinada total en cuanto a restos de plásticos, maderas, era increíble, material de construcción, y si bien se había cerrado la playa para los bañistas, no vi por qué no la limpiaban, era el momento, ¿no? Luego, la abundancia relativa de cangrejos en fondo arenoso, así como de medusas, guarda relación con los bajos contenidos de oxígeno disuelto registrados con la sonda STDO. Como todos sabrán, cuando hay poco oxígeno, ¿no? Lo que más soporta son los cangrejos. Por ejemplo, cuando yo salgo mucho en arrastreros y cuando comienza a salir cangrejos y medimos el oxígeno es bastante bajo, ¿no? Lo último que migra, se puede decir, son los cangrejos, por lo menos por falta de oxígeno. Mira cuántos hay. ¿Ya? De ahí existen corrientes subsuperficiales, ojo, bastante intensas que levantan el sedimento del fondo, ¿no? A más de 15 metros ya habían, suspendiendo las partículas de la columna de agua contigua, tornándola turbia y dificultando la visión. La conformación del fondo marino, que presenta líneas y montículos, da indicios que el transporte de sedimentos es bastante intenso, ¿no? Mediante la videocámara del ROV se observó y extrajo con la ayuda de buzos fauna característica del borde costero, como son erizo negro, estrellas, cangrejos, algunos peces,
muestras de estas especies, así como de las recopiladas en las orillas, se llevaron al laboratorio acreditado ALAB, donde se concluye que ninguna muestra contenía restos de petróleo detectable. Detectable le llamo menor, o sea, ellos solo sacan de 10 miligramos por kilogramo, ¿no? En la metodología que hay en Perú es máximo es eso. Y la masa de agua predominante eran las aguas costeras frías, ¿no? Y según los modelos utilizados, donde hubo contaminación, ya se habían alejado 30 o más millas de la costa debido al efecto Coriolis y a la formación de remolinos. O sea, donde había sido afectado principalmente el derrame, ya se había dispersado o se había alejado mucho de la costa. Y por supuesto, no solo alejado como petróleo concentrado, sino disperso, ¿no? Entonces, difícil hablar de un daño después de 11 meses a las especies que estaban en la zona. Si los muy que habían nacido ahí, otra cosa que tuvimos cuidado en sacar muy chiquitos, muy grandes, ¿no? Y ver pues que no pasaba nada en cuanto a contenido de petróleo. Se observó bastante contaminación de residuos plásticos en el mar y en la arena. Es algo bastante triste porque filmamos en algún momento unas aves pequeñas comiendo plástico, ¿no? Y por supuesto que iba a haber mortandad debido a eso, ¿no? Y eso es bastante triste y eso hay algo que tenemos que hacer a nivel nacional de la educación de los niños, no tirar los restos de basura, plásticos, al mar o a los ríos, que al final terminan en el mar, porque van a causar una mortalidad en el mediano o largo plazo. Bueno, acá muestro el equipo responsable del estudio, ¿no? Como digo, lo hice como Gestión Pesquera Sostenible SAC, que tenemos ya nuestros equipos en la universidad también, el SCTDO es de la universidad. Y luego, como profesor, yo tengo un círculo de investigación oceanográfica Challenger, ¿no? Donde desde hace 8 años, estoy mandando estudiantes a estudiar al mismo laboratorio donde yo estudié hace más de 40 años y algunos se han quedado a hacer maestría, doctorado, ¿no? Y por supuesto que para ir ahí tienen que tener buen promedio, buen inglés y algo de japonés, pero no es indispensable el japonés. Y eso sí, mucho conocimiento de oceanografía, ¿no? Porque no van a mirar y aprender, sino van a aplicar lo que han aprendido. Luego la Master Science ahora ya es doctora, ¿no? Fue la primera egresada de pesquería que mandé al laboratorio donde estudié yo. Su maestría la hizo en Europa y su doctorado ahorita en Japón. Félix Casani, él ya es ingeniero, ¿no? Muy hábil, ha estado embarcado siempre muestreando y me apoya en GPS hasta el día de hoy. Jesús Alvarado también es ingeniero, ¿no? Entre ellos dos fueron mis tesistas y sustentaron el mismo día uno sobre la variación de las corrientes Cranwell con la pesca de pote en el norte y el otro las condiciones oceanográficas y la pesca de pote en el sur, ¿no? De la captura por unidad de esfuerzo. Él ahora trabaja en hidrografía y navegación de la marina y creo que está aportando mucho sus conocimientos ahí. Daniel Postigo era estudiante, ya es bachiller, se fue a Japón también 11 meses. Valeria Panduro también ya está acabando la carrera, ya en realidad es bachiller, le falta su crédito de práctica que lo está trayendo a Japón, está regresando el 2 de abril, hasta 11 meses allá. Y luego, como siempre les digo, para hacer un trabajo hay que trabajar con estudios profesionales, en este caso es Coconomi Estudios, que bueno, si bien el que está ahí es mi hijo, ¿no? Es muy responsable y yo para llevarlo, yo no soy de recomendar por recomendar, sino que hay que hacer un buen trabajo por aire, mar y tierra, ¿no? Entonces, y luego sus dos camarógrafos que tienen mucha experiencia, el de acá, el segundo fue el que lo sacamos en bandera roja
y no, perdón, el tercero. Y él pensó, pues, uy, así es el mar siempre, hasta cuando regresó a la playa dijo, uy, pero había bandera roja, que era prohibido salir. Bueno, pero no podemos descansar cuando hacemos este tipo de muestreo. Muchas gracias, ingeniero. Estamos ya otra vez encendiendo la opción del micro y el chat para que así los participantes puedan hacer llegar sus comentarios. Justo ya tenemos una mano levantada de Joel. Adelante, por favor. Sí, muy buenas noches. Y muy interesante lo que comenta. Y veo que dirige su atención hacia la contaminación preexistente, ¿no? Sobre todo la presencia de plásticos y microplásticos, ¿no? Que, bueno, a la actualidad es un tema que se está observando, ¿no? Cómo se han degradado los plásticos y cómo los microplásticos afectan a la salud. Pero no sucedería lo mismo con los hidrocarburos. Las pequeñas partículas generarían o generan en la salud, en la vida humana, daño renal, cefaleas, mareos, infertilidad, abortos. Y esto no podría darse también en la biota y la microbiota. O sea, veo que más que todo su análisis sigue enfocado a lo que son recursos pesqueros, pero no vi que colectaran plancton, fitoplancton, que también las diatomeas, por ejemplo, también se ven afectadas por los hidrocarburos. Tampoco vi muchos sobre su diseño muestreal porque no veo la presencia de un grupo control o algo con lo que hayan comparado para decir o asumir de que no había contaminación o que se estaba llegando a la normalidad en cuanto a la diversidad. Eso más que todo, hasta ahora eso es lo que recuerdo. Bueno, gracias por tu intervención. Y lo que pasa es de que ha habido decenas o cientos de muestreos de IMARPE, de todo, donde veían lo que tú estás comentando, ¿no? Y por supuesto que hemos comparado con eso. Y hacer un estudio después de 11 meses, tú sabes cuánto es el tiempo de duración de vida del fitoplancton y todo. Yo creo que no íbamos a ver. Si lo hubiéramos empezado a hacer desde un principio, así, sí, ¿no? Pero ya entra el terreno de la especulación, de que sí, el microplancton y todo, ¿no? Pero esto, como digo, no se trataba de eso, sino se trataba, oye, ok, los peces están o no están contaminados, los crustáceos están o no están, de la zona, ¿no? Porque igual pues puede ser, el petróleo que ya está ahora de repente por Australia sí hizo daño, pero dificilísimo, ¿no? De la cantidad y todo. Entonces, un estudio de de esa naturaleza es complicado, pero como digo, hemos leído todos los de LANA, los de IMARPE y varias instituciones más. Entonces, nosotros no podíamos hacer un todista. Si hubiera sido quizás a la semana, a las 2 semanas, sí. Incluso, ¿no? Al principio, pues, vimos de la arena, como fue cerca a la costa, gran parte se ensuciaron las playas. Y eso fue recuperable. Entonces, de los 10.400 barriles, no sé qué cantidad se recuperó por la arena, ¿no? Pero en el mar sí hubo algún cierto esfuerzo con unos cercos especiales, pero no fue tan contundente. Pero este era un estudio práctico, un estudio para ver si se puede comer el pescado de ahí, se puede comer los cangrejos de ahí, se puede usar ya las playas, ¿no? Esa fue la intención. Pero sí, por supuesto que si voy ahí y comienzo a ver el fitoplancton, el nanoplancton y todo, ya pues me extiendo y sobre todo sí me gustaría hacerlo, pero ¿quién va a financiar? Ahora que Trump ha cerrado todas las cañerías, por eso los que atacaban antes a mi estudio ya no atacan mucho porque no están trabajando, porque les han cerrado muchas de sus investigaciones, ¿no? Pero sí, lo ideal es profundizar. Pero a veces, si yo saco del plancton
y decir, oye, el plancton sí tenía un poco de petróleo, entonces, ¿qué? ¿Van a cerrar la playa? ¿Van a cerrar la...? ¿No? Entonces, hacia ahí iba. Entonces, he visto muchos estudios a nivel mundial, en Japón sobre todo, ¿no? Ya otro día puedo hablar de la enfermedad de Minamata, lo que pasó y todo, y produjo unos daños terribles. Pero en este caso me centré en, como decir, en un monitoreo en tiempo real y qué cosa estaba pasando. Yo creo que sí, la conclusión es que digo, ¿no? Es como que yo tengo una piscina y boto 5 gotas de arsénico, de veneno. Con eso he contaminado la piscina, me voy a morir si me baño ahí, ¿no? Entonces sí, algo, por supuesto que cualquier contaminante, igual contaminante los desagües que van al mar, con insecticidas de los restos de los baños y todo, y nadie está viendo eso, ¿no? Igual en las costas vimos cualquier cantidad de contaminación de plásticos y todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, cada vez uno es más ambicioso y quiere hacer más, pero hay cosas que se pueden hacer con el capital que hay para hacerlo. Yo creo que es un estudio, no me siento arrepentido de haber hecho eso y al contrario, muy contento de esclarecer muchas cosas, ¿no? No sé, Joel, si tú eres de algún sitio, de algún centro de investigación. No, yo soy hidrobiólogo, pero sí es interesantísimo el evaluar las comunidades, tanto oceánicas como continentales. Pero lo decía porque también he hecho un poco de investigación para estudios ambientales en la parte oceanográfica. Y sí, la cantidad de muestras o de puntos a muestrear a veces es bastante para poder llegar a conclusiones, ¿no? Entonces tiene que haber una buena inversión para poder sacar adelante una investigación, un estudio ambiental. Y nos piden siempre evaluar varias comunidades, ¿no? No solamente las cictícolas, sino que el microplancton, el plancton, el zooplancton, ¿no? Y por eso a eso iba mi pregunta. Gracias. Ya. Sí, lo que sí te recomendaría es que vayas a la ANA y tienen cientos de muestras. Yo me quedé sorprendido porque mientras yo muestreaba, ellos muestraban en diferentes puntos, arena, sacaban sedimentos, sacaban muestras de agua, ¿no? Entonces, y también he leído sus resultados, yo creo que ni pudieron ver todas las muestras por la cantidad de muestras que tenían, pero hay bastantes informes al respecto. De plancton muy poco, pero sí, el plancton es algo que me entusiasmó alguna vez, e incluso cuando veamos mi tema de remediación, vamos a ver pues con la pulga de agua todo lo que se puede hacer y esclarecer en cuanto a contaminación, ¿no? U otra especie, ¿no? El pulga de agua es más para agua dulce. Gracias, ingeniero. Vemos otras manos levantadas. Tenemos a Jessie Hidalgo. Jessie, adelante, por favor. Ok, gracias. Buenas noches con todos. Mi consulta básicamente era ver si es que durante los monitoreos que ustedes han realizado han hecho la comparación con el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es el ente encargado, ya que tengo conocimiento que ellos son los que han prohibido el ingreso a estas playas. Vi en la explicación, entendí en la explicación que todavía existen los letreros, sin embargo, no dicen por qué continúan esos letreros ahí y que es el Estado el que ha prohibido en esto, ¿no? Es el OEFA el que está impidiendo el ingreso a estos, porque a ellos todavía les siguen saliendo resultados con los LMPs elevados. Ya, gracias por tu consulta. Sí, como te comenté durante mi explicación, yo llegué a hablar con una viceministra, ¿no? Y cuando vio que salen los resultados de OEFA, había una estación que había, ¿no? Y que era en una zona que no eran las playas, y por eso hay que continuar. O sea, hay un poco de exageración en cuanto a qué daño, que por ejemplo yo veo hoy, sí encontramos tanto de petróleo, restos en el sedimento, ya, entonces no debes entrar al mar, ¿no? Entonces hay que ser esto más, ¿cómo le puedo decir?
tomar decisiones en base a la realidad, ¿no? Y sí, de la OEFA, después de que sacaron un total que no había nada, después de 3 meses sacaron que había. Y off the records me enteré pues que habían ido pescadores a tirar petróleo, ¿no? Para que vean, uy, ahí hay petróleo, y nos llevaban a la zona. Entonces, y eso se podía esclarecer porque era un petróleo de bucíos, ¿no? Crudo de bucíos, pero eso cuesta mandarlo a Estados Unidos a ver si ese petróleo era de verdad o no. Que lo han mandado en algunos casos y no lo han encontrado, ¿no? Pero igual, no va a haber credibilidad, va a decir, no, eso es mentira. Bueno, estamos en un país donde, como comentaba, se cae un techo, ahora cierran todos los techos, cierran un montón de compañías y de repente por segunda intención dejar que lo previo pago que los abran. Pasó un incendio, ahora todos los lugares son peligrosos, ¿no? Cuando sí es cierto, es bueno que se tomen sus prevenciones, pero en este caso pasó ya, son 10.400 barriles, no pienso de que hay algo dañino para la salud humana, para el zooplancton, pero definitivamente que ha habido un daño, ¿no? Pero ese daño hay que minimizarlo. Por ejemplo, lo que pasó en México de 3 millones, pasaron 10 años y todavía había rezagos, pero lo de México era terrible porque había venido de la profundidad. Entonces, si bien el petróleo flota, pero afectaba mientras subía toda la zona, ¿no? 3 millones de barriles contra 10.400. Y acá fue en la superficie y supongamos que lo hubiéramos dejado sin hacer nada, venía un maretazo y de repente lo limpiaba, ¿no? Pero es lógico que sí ha habido un daño, pero ha sido algo que tampoco fue adrede ni por falla. La única falla que yo veo ahí es que no se avisó de que venía las olas del tsunami y que pararan cualquier actividad en la costa. Para mí eso es todo el motivo de lo que sucedió. Tan así que el barco se ha ido y lo dejaron ir, o no sé cómo salió, cuánto habrá costado que se vaya al extranjero y vuelva a su sitio. Muchas gracias por la aclaración, ingeniero. Tenemos también una manito levantada de William García. Adelante, William, por favor. Sí, buenas noches. Agradecer la bonita exposición. A lo largo de la masterclass y del video que hemos observado, vemos que la tendencia es a que quede cero hidrocarburo a través de los análisis que he explicado. En el derrame que hubo acá en Talara, después de varios días de seguir monitoreando a nivel de playa, 8 a 10 días, recorriendo toda la playa desde Cabo Blanco hasta Batería Malacas, se observaron pequeños gránulos de hidrocarburos, los famosos jelly balls. No sé si habrá escuchado. Y coincidentemente por esos días presentaron un reportaje de uno de los derrames más grandes del mundo en el Exxon Valdez, en la que después de 90 años encontraron igual estas famosas jelly balls. La pregunta sería, ¿cuál sería la procedencia de estos? ¿Tendrán una forma didáctica de explicarnos, por favor? Sí, por ejemplo, en la zona de Talara, de por ahí, hay zonas donde hay afloramientos de hidrocarburos naturales, ¿no? Sí, hay zonas donde... Es en Peña Negra. En Peña Negra es sí, un afloramiento natural, sí, correcto. ¿no? Entonces, y cada vez que han querido ir a estudiarlo para explotarlo, esto, han dicho no, que no, bueno, pero sí hay naturales, pero los volúmenes son tan escasos, ¿no? Que hasta que no haya un cambio, hay un incremento muy visible o muy voluminoso, no podemos hacer nada. Cuando hay esto natural, ¿qué podemos hacer? Yo he estado varias veces ahí navegando y veía restos de petróleo, ¿no? Yo voy mucho por la zona, yo tengo, estudio el Niño y tengo mis sensores desde Tumbes hasta el Callao. Entonces, y siempre navego y salgo en los merluceros, en los poteros, en los anguileros, y siempre mis observaciones son sobre eso, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar algún contaminante, vamos a encontrar, así como encontramos peces y dentro del estómago hay plástico, ¿no? Con eso,
¿qué tenemos que hacer? Hay que cortar y combatir lo que pase, ¿no? En el mar, por suerte, cada vez hay menos accidentes. Hay riesgos, sí los hay, ¿no? Pero por eso vamos a parar la extracción de petróleo. ¿No? Hay que seguir la producción, pero cada vez con mayor cuidado. Como digo, ya cuando haga mis exposiciones en el curso, que espero se matriculen, ahí vamos a ver la remediación, ¿no? Y vamos a ver qué hacer en el caso que me está preguntando, o qué se hubiera hecho en el caso de Repsol, ¿no? Donde ya antes de hacer cualquier contacto hay que estar preparando el equipo. Es como decir, oye, voy a jugar con fuego acá, hacer algunos experimentos. Entonces todo el mundo va a estar con sus extinguidores, listo, que si falla algo, ahí mismo lo apagan. Bueno, en el mar con el petróleo hay esa metodología, ¿no? Pero nadie se imaginó en algo tan normal que se iba a hacer, es descargar petróleo, que iba a suceder, nadie esperó que llegue esa onda, y no sé si una ola de tsunami, así como una ola Kelvin o una ola destructiva, puede romper un muelle en un ratito, ¿no? Como pasó en Chicama, como pasó en Cabo Blanco con el muelle antiguo que había, ¿no? Entonces, el 31 de diciembre de 1982. Entonces, la fuerza de estas olas es terrible. Entonces, acá es fácil decir, Repsol fue ¿no? Quizás sí debió estar preparado para algo que nunca pasa, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora ya deben de estar preparados, pero hay que evitar la contaminación de todo tipo. Igual, ¿quién controla el agua de los ríos que entran con estos contaminantes, con insecticidas, con plaguicidas, con todo entra al mar? ¿Quién contacta lo de los desagües que no llegan con agua tratada, a veces con muchas enfermedades, hepatitis y muchas cosas al mar, ¿no? Entonces, cada vez hay que mejorar, y creo que este masterclass y este curso que se va a seguir es interesante porque permite unir esfuerzos. Cualquiera de los que están acá algún día ocupan un puesto político y van a saber tomar decisiones reales, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno, y agradezco las intervenciones porque sí, soy consciente de todo lo que dicen, sí es cierto, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, nuevamente por responder a las inquietudes. Tenemos también una mano levantada de Ulises. Sí, buenas noches. Mi estimado doctor Luchito Icochea, un gusto saludarte y felicitarte, pues, que estés haciendo este evento magnífico, que en la parte académica definitivamente está dejando mucha información útil para ponerla en práctica en los diferentes campos de la oceanografía. Una vez más, ratificar, pues, tu buen manejo académico y también de información, que para mí particularmente ha cubierto mis expectativas. Yo llegué a esta charla pensando un poco en la contaminación de hidrocarburos, pero no lo había orientado quizás un poco a la parte oceanográfica, que tú lo has dicho muy bien, pero sí, quizás yo creo que es necesario, Lucho, que este tipo de eventos se siga haciendo más frecuentes, porque ahorita el Perú, pues, nuestro país cuenta tanto con los recursos hidrobiológicos también como los recursos de hidrocarburos, y en estos momentos políticamente hay digamos, un escenario de crisis social, ¿no? Y en tanto, digamos, no haya la información para tomar decisiones, a veces se llegan a decisiones equivocadas, y para eso creo que están ustedes, tú desde la universidad, bueno, y nosotros también como profesionales, para orientar y ayudar en este campo,
porque definitivamente a nuestro país le va a ser de mucha utilidad que se siga dando este tipo de eventos académicos y que también se clarifiquen los conceptos y las definiciones. Ese es lo que te quería comentar, Lucho. Muchas gracias. Yo creo que en otra oportunidad también de repente intervendré, pero ya un poco visto desde la prevención de la contaminación, desde los barcos, que es el famoso convenio, el MARPOL, que también a veces lo hemos visto contigo y con tus alumnos. Un abrazo, Lucho, y felicitaciones. Gracias, Ulises. Ulises, que tantos años ha tenido, creo que ya te retiraste en el CEP Paita, ¿no? Donde han capacitado, han hecho una obra muy grande capacitando a miles de pescadores, ¿no? Nuestros pescadores ahora llegan más de 200 millas tranquilos porque han seguido una capacitación. Y sí estoy de acuerdo contigo que estos eventos, incluso hay que introducir estos temas en lugar de estar metiendo cosas de género y cosas, poner estas cosas en los textos escolares, ¿no? Y yo por ejemplo tengo mis hijos que todos tienen la nacionalidad japonesa también, y veía sus libros de pequeños, ¿no? Y todos, por ejemplo, cuidan el por qué no tirar la basura, el cómo sembrar un árbol, el cómo llevar los peces, los salmones pequeñitos al mar. Entonces cuidan la naturaleza porque los hacen desde niños hacer eso, ¿no? Y acá pues desde el papá que tira la basura en la pista, a veces en su carro, o en el río, o donde sea ¿no? No hay basureros en todas las ciudades pequeñas que recorren los ríos, porque el basurero es el río, ¿no? Se lo lleva la basura. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y se puede cambiar. Ya ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita los pescadores, veo que muchas empresas se llevan sus gaseosas de plástico y regresan, y todos tienen que traer las botellas vacías, si no, no les dan otras. Entonces ya hay esa mentalidad, ven a uno cargando botellas plásticas vacías, ¿no? Entonces ya cada vez es mejor. Antes el mar era el basurero y cada vez son más las empresas, ¿no? Entonces hacia ahí yo por eso es que he decidido participar en estos cursos, porque me parece muy buena la idea, y que cada vez haya más personas que quieran explayar estos conocimientos, o en las empresas donde estén participen para hacer un plan de evitar estas contaminaciones, ¿no? Sea del material que sea. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos también algunas consultas mediante el chat. Respecto a la presentación, comentarles que esta sesión de Masterclass va a estar subida en nuestro canal de YouTube por si quieren volver a revisarlo. Y también en caso de que quieran acceder a las PPTs, los invitamos a rellenar el formulario que hemos enviado en el chat. Y así nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes para brindarles toda la información necesaria para acceder al material. Tenemos la consulta, ingeniero de Dorcas. Pregunta cómo se llevan a cabo los procesos de intemperización de derrame de hidrocarburos en la selva peruana. Bueno, eso espérense para el curso. Inscríbanse en el curso, porque ahora me he preparado mucho más en el mar. Estamos leyendo y juntando información, pero en los ríos también sucede esto, es distinto, ¿no? Pero sí, con paciencia lo contestaré en el curso que se dictará más adelante. Perfecto, ingeniero. Entonces también aprovechamos estos minutos para invitarlos a participar en la especialización. Si es que ingresan a nuestra página web, sebaacademy.edu.pe, van a encontrar el brochure de la especialización donde detallamos los temas que se van a abordar, también qué docentes van a impartir esta especialización, que son 4 docentes, donde por supuesto está el ingeniero Luis Icoechea. Tenemos también la consulta de Max Molina. Entiendo de las conclusiones que a la fecha se descontaminó el área terrestre y acuática. Hubo una descontaminación, tanto por apoyo de la empresa y de las empresas que contrataron, y también natural, ¿no? Del mar.
o sea, en otras palabras, el daño que quedaría sería mínimo o nada. Perfecto, ingeniero. Tenemos también un comentario final de César. Nos dice: buenas noches, soy ingeniero mecánico, muchos años dedicado a la industria, y la contaminación es el resultado del bajo control que existe en los residuos industriales. En su opinión, ¿a qué se debe hacer desde el punto de vista de seguridad ambiental para evitar estos problemas? Bueno, ahora cada vez hay más ¿cómo se dice? Reglamentos y todo, pero muchas veces los reglamentos son letra muerta. Pero yo creo que sí, en todo lo industrial es posible evitar esto. Y a veces por ahorrarse dinero, ¿no? Prefieren no hacer lo que deberían hacer y votan ¿no? Y les iba a contar brevemente, ¿no? Que en Minamata fue una ciudad japonesa donde de pronto comenzaron a producirse daños en las personas que no caminaban, salían niños con una pierna o sin piernas, sin brazos, y entonces no sabían qué era, ¿no? Y había una sola empresa ahí que usaba mercurio, pero ¿qué hacía? Que el mercurio, en lugar de llevarlo en camiones a sitios donde debían, los tiraban al mar, ¿no? Entonces los peces bioacumularon esto y la gente cuando comenzó a comer esto se contaminó. El mercurio no es biodegradable tan fácil y comenzaron a tener estas enfermedades. Han pasado más de 60 años y recién están consumiendo pescado de la zona, ¿no? Entonces, igual acá, cada contaminante causa un daño distinto. Nadie sabe por qué el porcentaje de cáncer está creciendo, está aumentando ilimitadamente. En mi universidad yo veo, se han muerto como nunca en los últimos años, como 10 profesores en los últimos 3 años de cáncer. Antes, pues, siempre ha habido cáncer, pero nunca tantas personas. Entonces, algo está pasando y yo creo que evitando esto, mejorando los controles de los residuos industriales, que no hay necesidad de que nos controlen, sino cada compañía debe tener su propia política y evitar eso, ¿no? No, porque a veces lo dejan al Estado, entra gente que ni sabe y lo que buscan es multar. Multan, ¿y qué solucionan con la multa? ¿No? Y multas a veces que lo tumban a la empresa. Si esas multas fueran utilizadas para hacer estudios de ese tipo, sería muy bueno, ¿no? Pero lo felicito, pues, César, por su preocupación, y creo que cada empresa tiene contaminantes de diferente tipo y hay que ver. Incluso lo más simple, ¿no? Bueno, en la municipalidad, yo vivo en Surco, en la municipalidad de Surco, siempre hay basura orgánica, inorgánica, ¿no? Y veo que hay gente que mezcla, pero cada vez hay menos. Da gusto ver los jueves material que de verdad en bolsas que dan ellos anaranjadas, que se ve, y se ve cada vez hay mayor preocupación en eso, ¿no? Y salen al día, en la noche, en la hora, no está todo el día botado, ni que los perros vayan y rompan la bolsa, no. Entonces, todo hay un orden, y eso es bueno, ¿no? Es bueno. Ahora, ¿qué pasa una vez que va la basura a los camiones y esto? Ojalá que sea también todo bueno, ¿no? Pero esto es cuestión cultural ya, más que todo, ¿no? O sea, hay que divulgar estas cosas, poner ejemplos extremos, y yo creo que desde los niños, hay que ir a los niños, porque a veces ya hay muchos jóvenes o mayores que botan la basura donde le da la gana, ¿no? Porque así se criaron. Y cada vez hay más de que sí se preocupan y están convencidos de que es un daño a la naturaleza. Entonces es política nada más, ¿no? Es política educativa, y que ojalá pues que cada vez aumente más. Y felicito pues también a ustedes por organizar este tipo de eventos y el curso que va a haber, que espero que se matriculen un buen número de personas, y tengan por seguro que daré mi máximo esfuerzo para hacer un curso bastante completo, ¿no? Y ya estamos juntando, no se imaginan la cantidad de datos que estoy juntando y viendo casos reales. Como cuando me propusieron este trabajo,
Esto fue a buscarme Repsol, dije, bueno, hicimos, creo, un gran esfuerzo y se hizo un trabajo bueno, o por lo menos yo lo considero bueno. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Sí estamos seguros de que la especialización va a contener información muy importante respecto a este rubro de los hidrocarburos, junto a los otros 3 especialistas que también se están uniendo en el dictado de esta especialización que nosotros iniciamos el 20 de marzo, así que los invitamos a todos a revisar la información, a contactarnos si es que tienen alguna duda o consulta sobre esta especialización y que así se puedan incorporar a este grupo, ¿no? Me parece que ya no hay más dudas, consultas, entonces ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Ingeniero, muchas gracias por esta ponencia, un muy buen contenido de valor que nos ha podido brindar de manera dinámica y práctica, analizando un caso específico. Esperamos nuevamente que todos se puedan incorporar en la especialización que iniciamos el 20 de marzo. Muchas gracias a todos los que se han animado a participar y también por la atención de cada uno de los asistentes. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Juliana, y te felicito por la organización, no ha fallado nada, me parece. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches a todos.